Vamos a resolver un ejercicio aplicando estadística descriptiva, univariada y gráficos afines. Vamos a partir de un ejemplo que puede suceder en una fábrica. Tenemos una fábrica que produce tiras de hule y se quiere evaluar si la máquina está produciendo según lo que se solicita, y se solicita que la producción las tiras deben tener un promedio de 200 milímetros. Eso es teórico, ¿no es cierto? Se solicita que la producción sea de 200 milímetros, siempre puede haber un poquito de variabilidad. Para evaluar la máquina se tomaron una muestra de 67 tiras. Aquí están los datos organizados desorganizadamente. Después vamos a ver que para llevar a estos datos a un software estadístico hay que llevarlo a una sola columna. Muy bien, ¿cuál es la actividad? Vamos a analizar la producción de la máquina generando promedios, medida de tendencia central, promedio mediana y medidas de dispersión como la simetría, el sesgo, el desvío estándar, la kurtosis y el coeficiente de variación. Vamos a generar intervalos de confianza, vamos a interpretar estas medidas y luego vamos a construir gráficos. ¿Qué gráfico vamos a construir? Un histograma con ajuste a la distribución normal, un gráfico de cajas, box plot, y un gráfico de intervalo de confianza, que sería un gráfico de puntos con intervalo de confianza. Vamos a interpretar. Para esto nos vamos a mover al software Infostat. Los datos los llevé a una sola fila, a una sola columna con 56 filas. Aquí abajo vemos que tengo 56 registros con una sola columna. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a mirar los datos con medidas resumen. La variable se llama milímetros y ¿qué le voy a pedir al software? Estamos trabajando con Infostat. Bueno, por defecto me lo da la media, el desvío estándar. Puede ser interesante mínimo máximo, coeficiente de variación. La mediana sí es muy importante, asimetría y kurtosis para ver cómo están dispersos o centralizados estos datos. Suficiente para estadística descriptiva. Muy bien, lo primero que voy a mirar es cómo estaba su media, es 196. Siempre que miro el promedio, tengo que mirar la mediana. Si media y mediana coinciden, esto me habla de asimetría en los datos. Si media y mediana están separadas, me habla que los datos son asimétricos. Entonces habría que mirar a ver por qué son asimétricos, si hay datos extremos, si hay datos raros, si hay datos que no deberían estar. Es fácil equivocarse y en vez de poner 199 en la digitación se pone 99. Serían datos raros que no deberían estar en el modelo, o habría que revisarlos, pero en principio media y mediana están cercanos, y eso me habla de simetría en los datos, que es lo que es bueno. El desvío estándar de 0.66, pero para interpretar el desvío estándar es mejor trabajar con el coeficiente de variación, que es una medida también de la variabilidad, pero tomando en cuenta el promedio de los datos, es el desvío estándar sobre el promedio de los datos por 100. De hecho, el coeficiente de variación es muy bajo, en una escala expresada en porcentaje, es muy bajo. Significa que para un proceso productivo está bien. Si fuera un proceso biológico, se espera mayor variabilidad. Si fueran datos de plantas, de animales, se esperaría coeficiente de variación mayor. Pero en este caso, un proceso productivo, el coeficiente de variación está bajo y está bien. La variabilidad no se ve un problema. Asimetría y kurtosis. La kurtosis es respecto a si los datos están centralizados o están dispersos, es decir, la curva está aplanada o está elevada respecto a una curva normal.
Estos datos deberían estar cercanos a cero, pero en general cuando la simetría y la kurtosis andan menores a 1, está bien, probablemente me esté aproximando a una distribución normal. Muy bien, estos son datos de estadística descriptiva. Puedo también agregar algo más. Puedo agregar inferencia basada en una muestra, intervalo de confianza, y el intervalo de confianza respecto a la media, para un 95% de confianza me lo da por defecto. ¿Qué es lo que miro aquí? Yo tengo un promedio, pero el promedio es de una muestra. ¿Qué pasa con ese promedio respecto al promedio de la población, al promedio teórico que no conozco, al promedio real de la máquina? Eso no lo conozco, el promedio real de la máquina no lo conozco. Sí conozco el de la muestra, pero con la muestra y la variabilidad puedo calcular un intervalo de confianza que me dice que con un 99% de confianza el promedio real está en este intervalo. El intervalo es de 198.8 a 199.2. En principio veo un problema, porque yo, si quisiera producir en 200 milímetros, debería capturar este intervalo de confianza. Este intervalo de confianza debería capturar el valor 200. Quiere decir que mi producción no se aproxima al promedio pedido, está un poquito por debajo. Vamos a construir gráficos ahora. Ya vimos los datos, vemos que la variabilidad no es mayor, que aparentemente los datos se ven normales, y que, pero sí que la producción está por debajo de lo solicitado. Gráficos, vamos a comenzar por el más común, el histograma. Vamos a jalarlo, milímetros, y vamos con la herramienta gráfica a modificar un poquito este gráfico. El título es histograma. Con la letra amplificar, amplifico los valores. Aquí tengo frecuencia relativa. Es interesante en opción de histograma ponerle una curva normal. Esto es la curva teórica. En un proceso productivo yo esperaría que mis datos fueran normales, centralizados y con una simetría, que dice que el lado izquierdo respecto a partir del centro se ve parecido al lado derecho. Vamos a la curva es un conector. Vamos a ponerle un poquito más gruesa para verla mejor. Entonces vemos, por supuesto, el histograma no calza exactamente a la curva normal, pero se ve bastante bien respecto a la curva normal. En principio no se ve muchos problemas de asimetría ni muchos problemas de kurtosis. Si quiere, veamos nuevamente qué es lo que me decían los resultados. Me decían que estadística descriptiva, que tengo una simetría positiva, quiere decir que tengo datos un poquito más cargados a la izquierda, y que tengo una kurtosis negativa, la curva un poquito aplanada. Entonces está un poquito aplanada, es cierto, mis datos están un poquito aplanados respecto a la curva, y tengo unas barritas más altas del lado izquierdo. Eso me está diciendo la simetría y la kurtosis. Mis datos están un poquito más aplanados, quiere decir que están un poquito más dispersos de lo que debería ser la curva normal, pero en general se ve bien el ajuste a una curva normal. ¿Qué otros gráficos puedo construir? Que voy a mirar lo mismo, pero quizá que son más especializados. Uno de ellos es el gráfico de caja o box plot. Milímetros. Vamos a hacerlo más grande, la cajita, para poder verla mejor. Y por supuesto vamos a amplificar los datos. Y entonces esto sería un gráfico box plot o gráfico de cajas.
El puntito es el promedio y la rayita es la mediana. Observen que punto y promedio, o sea que media y mediana están cercanos. Aquí están los valores en milímetros. En esta rayita tengo la mediana de los datos. El 50% de los datos está por debajo y el otro 50% de datos está por arriba. Pero observemos que por arriba tenemos un poquito más de dispersión, pero la cajita se ve bastante simétrica. ¿Qué es lo que miramos en la caja? Que la mediana corte por el centro de la caja. No corte exactamente por el centro, pero bastante cercano al centro. Que la cajita de arriba sea parecida a la cajita de abajo. Eso me habla de simetría. Estoy viendo lo que me estaba diciendo el histograma de otra manera. Aquí tengo datos más agrupados a la izquierda del promedio, el promedio es el puntito, y datos un poquito más dispersos por arriba. Y el otro gráfico que vamos a construir es un gráfico de puntos, también con milímetros, pero le vamos a pedir al software que me haga intervalo de confianza. Y entonces vamos a amplificar con la herramienta gráfica para ver mejor, vamos a amplificar con los valores para verlo mejor. Entonces este es el intervalo de confianza, este es el promedio observado, pero el promedio real se encuentra en este intervalo con un 95% de confianza. Entonces esto es intervalos de confianza. ¿Qué le puedo agregar aquí? Recuerden que a mí me pedían que estuviera por alrededor de 200, entonces genera una línea corta en 200. Y claro, tengo que cambiar el mínimo y el máximo. Voy a poner el máximo en 210. Perdón, el mínimo era, vamos a poner un mínimo de 197 y un máximo de 210. Entonces cambié la escala. ¿Qué es lo que quería ver aquí? Pues vamos a poner aquí un poquito más ajustado, 198, para que se vea mejor. Este es el intervalo de confianza de mi promedio de la máquina, y esto es lo que yo tendría que lo que me está pidiendo el fabricante, el comprador, el que demanda las piezas. O sea, este intervalo debería cortar esta rayita. Estamos viendo que la producción, la media de la producción está por debajo de 200 bajo el enfoque de los intervalos de confianza. Muy bien, en resumen, hemos visto estadística descriptiva a través de las medidas resúmenes y hemos construido tres tipos de gráficos: histograma, gráfico de caja Box Pro y gráficos de puntos con intervalos de confianza. Muchas gracias.